¿Qué me decís de un señuelo que podéis hacer vosotros mismos, totalmente personalizado en peso y tamaño, también color, que además es muy sencillo de hacer y muy barato? No solo eso, sino que también imita a una presa bastante habitual por parte de muchos peces distintos y que además, como señuelo como tal, no se encuentra fácilmente en el mercado, y menos en los tamaños que lo podemos hacer nosotros mismos. Y es que estaba probando el señuelo en cuestión, teniendo capturas y viendo peces que se interesaban. Le vi algunas aplicaciones además muy interesantes y se me ocurrió que por qué no compartirlo. Tal vez hay más gente que quiera probar esta misma imitación de cangrejo. Al fin y al cabo es una mosca para pescar a mosca, pero como le meto bastante plomo, bueno, en este caso no es que sea plomo como tal, pero para que me entendáis, está bastante plomada esta mosca para que baje y se mantenga estable, ya que imita un cangrejo, un pequeño cangrejito, pues me di cuenta que se podía lanzar con equipos de rock fishing. No solo eso, sino que obviamente siempre podemos recurrir a un plomito Cheburasca y obviamente aquí ya ponerle el peso que queramos para lanzar con el equipo que queramos y a la distancia que queramos o que podamos. Así que este es un vídeo de montaje de moscas, pero un señuelo que también nos sirve para rock fishing. Me dio especialmente buenos resultados con meros, obviamente el lance no es una locura, pero me parece también muy interesante para dejarlo hundir en zonas que no necesitemos mucho lance precisamente. Puede ser una pequeña zona de espuma, donde una lubina o sargos pueden estar intentando capturar lo que haya por allí. Ya sabéis que muchas veces las lubinas especialmente son muy oportunistas y en una zona de espuma con mucha confusión, a la que haya algo que se parezca a una presa, probablemente lo van a morder. Y seguramente será especialmente interesante en las zonas donde tengáis cangrejos nadadores, de estos que se mantienen más a medias aguas o incluso se pueden ver por la superficie. Pero incluso se me ocurre también que en zonas de Canarias, para peces como la vieja, que comen mucho este tipo de crustáceos, pues tal vez también podría ser interesante. Dicho lo cual, y lo que me parece interesante también es el precio. Los materiales los podéis comprar en un bazar chino, no hace falta que sean materiales específicos para montaje de moscas. Y esto lo sé básicamente porque los quise hacer en Lanzarote, donde no tenían nada de mi material, o sea, tuve que comprar todo y os paso a explicaría la lista de materiales y herramientas. Obviamente un anzuelo recomiendo que sea de tija recta, ni muy largo ni muy corto, ya veis, un anzuelo súper normal nos sirve. Por otro lado, unas plumitas yo les pongo de marabú porque tienen mucha movilidad, no cogemos una pluma entera de marabú ni mucho menos, que es parecida, por si no lo sabéis, parecida a la pluma de un avestruz. O sea que lo que hacemos es cortar algunas fibras y ponerlas ahí para tener movilidad, básicamente irían en la parte donde el cangrejo tendría la boca o las antenas o lo que sea. También los ojos, pero los ojos los haremos aparte y simplemente los haremos con un trocito de nylon, os recomiendo 0,40, quemándolo para que nos forme esa bolita negra que simula los ojos del cangrejo. A mí me gusta ponerle también un par de saddles de gallo, esto sí es material más bien para pescar a mosca, aunque también se puede encontrar en bazares chinos para otras aplicaciones. Esto yo lo uso para poner un poquito abiertas, simulando un poco las pinzas del cangrejo. Las patitas las haremos con una especie de, ¿cómo decirlo?, cinta, cordón de goma. Esto lo encontré también en un bazar chino, un rollo de 5 metros por como €1, o sea, nos servirá para 200.000 cangrejos. Finalmente el cuerpo del cangrejo con fieltro, también se encuentra en los bazares chinos. Y finalmente lo podemos plomar o bien con ojos de diablo, que eso sí que es material específico para pescar a mosca, pero se puede hacer también, y os voy a enseñar a hacerlo, con ojos de cadena. Eso se vende, de hecho todos los materiales que os estoy explicando se venden específicamente para montar moscas, pero podemos coger una cadena del tapón del baño, simplemente, que son esas bolitas, y cortamos 2 para poner como peso principal, digamos, y por otra parte 3 de ellas por separado para poner en la parte, digamos, de la barriga del cangrejo, para que se mantenga en la posición que queremos. En cuanto a herramientas, un pequeño torno de montaje es ideal, son súper baratos, pero cualquier otra cosa que os pueda servir para mantener el anzuelo, un pequeño torno de bricolaje también puede servir, y aunque no es necesario, pero ayuda muchísimo, un portabobinas donde pondremos ahí el hilo, que si no queréis usar portabobinas porque no tenéis o porque no queréis comprarlo, pues simplemente yo recomiendo hilo de coser de nylon. No es un monofilamento, no os imaginéis el hilo de pescar, sino que es un hilo, una especie de hilo trenzado, pero construido con nylon, que como os digo se usa para coser. Va mejor que el de poliéster porque resbala un poquito más, pero os puede servir también el de poliéster, no os comáis demasiado la cabeza. Y finalmente pegamento rápido. Y bien, vamos ya con el montaje, que veréis que es bastante simple de realizar. Una vez tenemos ya el anzuelo en el torno, le damos unas vueltas de hilo de montaje, que siempre vamos a usar como base, porque si atamos las fibras o los ojos de cadena directamente en la tija del anzuelo es más fácil que resbale, aunque luego los vamos a pegar con pegamento. Pero una pequeña base de unas vueltas de hilo de montaje y ya atamos directamente los ojos de cadena en la parte opuesta a la curva del anzuelo, para que le hagan peso en esa parte, a unos 3 milímetros más o menos del ojal del anzuelo, aunque eso lo vamos a complementar con las otras 3 bolitas de cadena que le vamos a poner también, que además hacen algo de sonido, nos sirven también un poquito como sonajero.
y seguimos poniendo hilo de montaje alrededor de la tija del anzuelo justo hasta la curva. Bien, aquí lo primero que vamos a atar va a ser un trocito de unos 5 o 6 centímetros de nylon de 0,40. Aquí es donde luego insertaremos las bolas de cadena para dar peso a la mosca, pero eso lo vamos a rematar al final. Pero es importante que lo atemos ahora aquí. Una vez hecho esto, atamos unas fibras de marabú. Recordad que podéis jugar totalmente con todos los colores de todo, tanto el caparazón del cangrejo como de las fibras de marabú, lo que queráis, totalmente personalizable, al igual que también el tamaño. Dependiendo del tamaño del anzuelo que hayamos elegido, el tamaño de cangrejo que queramos hacer, un poquito más grande, un poquito más pequeñas. Yo en este caso con un anzuelo del 6, pues ya veis, más o menos 1,5 centímetros o algo así. Esto, aunque abulte mucho, luego en el lago queda bastante más finito. Podríamos añadir también unas fibras brillantes de Crystal Flash o Flashable por si le queremos dar un pequeño toque de brillante que a veces puede atraer un poquito más a los peces. Una vez hecho esto, pasamos a atar los ojos, que habremos hecho previamente, como os comentaba, quemando nylon de 0,40 para que nos haga esa bolita que simula el ojo. Podemos pintarlo, si a veces queda un poquito marrón, podemos pintarlo de negro. Yo no le doy mucha importancia a eso, pero que sepáis que tenéis esa opción, igual que hacer los ojos también con una pequeña perla, también es una opción. Atamos obviamente uno a cada lado y intento que queden un poquito abiertos. Lo que se puede forzar, una vez bien atado, se puede forzar un poquito para que el nylon coja esa forma también y queden un poquito abiertos en forma de V. Finalmente aquí ato los dos saddles de gallo, las dos plumas de gallo, que son muy distintas a las de marabú, son algo más rígidas. Cojo la parte de la punta para que simulen pues un poquito como si fueran las tenazas o las pinzas del cangrejo. Y así ya tenemos una gran parte de la mosca hecha. Ahora simplemente retrocedemos, vamos con el hilo de montaje un poquito hacia el ojal, unos 2-3 milímetros, y atamos aquí la primera de las patitas de goma. Yo le pongo tres que al final son 6, porque quedan, como veis, de cada una, que son como 2, una hacia cada lado, que queden lo más perpendiculares posibles y ya está. Seguimos con el hilo de montaje un poquito más atrás y más o menos a la mitad de lo que sería la longitud total de la tija del anzuelo ato las siguientes patitas y luego ya finalmente cerca de los ojos de cadenas donde ato las últimas 2 patitas. Dejo el hilo de montaje justo en el ojal del anzuelo y ahora simplemente nos queda recortar el trocito de fieltro en el tamaño que queramos. Eso dependerá de la longitud del anzuelo y os recomiendo que sea más o menos de la longitud de la tija del anzuelo, más o menos, milímetro arriba, milímetro abajo. Lo ponemos primero en esta parte, que recordad que será la parte de abajo. Lo que ahora nos queda arriba será la parte de abajo del cangrejo y de esta forma tendremos una mosca o un señuelo que quedará siempre con la punta para arriba del anzuelo y será difícil de enrocar. Una vez pegado con pegamento el trocito de fieltro, recordad que vamos a hacer 2 iguales porque le vamos a poner uno arriba y otro abajo. Aquí es el momento de insertar las 3 bolitas de cadena en el nylon que habíamos atado al principio, así que las insertamos y luego doblamos el nylon hacia el ojal del anzuelo para que nos queden en esta forma, que el nylon quede un poquito curvo, para que de esta forma tengan holgura las bolitas, se puedan mover y emitan incluso un poquito de sonido al chocar entre ellas. Atamos el nylon cerca del ojal del anzuelo, cortamos el nylon y finalmente hacemos un nudo muy simple. Yo hago 3 en total, uno hacia cada lado, digamos, para que nos quede bien atado, pero sobre todo luego lo aseguramos con pegamento, que eso hace que ya no se pueda mover. Finalmente giramos el anzuelo de lado y atamos el otro trocito de fieltro, que será igual que el primero. Yo lo que hago es cortar primero uno y luego utilizo el primero como patrón para cortar el segundo, para que me queden lo más similares posibles. Aquí es importante también colocar bien las patitas para que queden en la posición que nosotros querramos. Luego al final las cortamos en la longitud que queramos, pero aquí que queden bien en su sitio. Y finalmente con 2 pinzas, con 2 imanes, lo que tengamos en casa. Creo que lo más sencillo son 2 pinzas, que luego podemos utilizar incluso de señuelo si queremos, ya sabéis, pero básicamente para que se quede bien pegado el fieltro uno con el otro y con las patitas entre medias. Finalmente, como os decía, podemos cortar un poquito las patitas para dejarlas lo más perfectas posible o a nuestro gusto al fin y al cabo. Y podemos rematar el cangrejo pintándolo. Podemos coger un rotulador permanente, pintarle manchitas, muchas veces se le pintan también las patitas. Las patitas también se le pueden hacer nudos para que simule un poco la articulación del cangrejo. O sea, podéis dejar volar totalmente vuestra creatividad para hacer el cangrejo totalmente a vuestro gusto, hacer varios, ir probando. Yo creo que tiene que ser de los señuelos más baratos que podéis hacer para rock fishing, porque con los materiales que habéis comprado, si os habéis gastado, no sé, 10, 12, 15 euros, 20 a lo sumo, pues podéis sacar 200 cangrejos, o sea que si lo dividís, cada uno cuesta prácticamente nada.
Así que nada, espero que os dé muchas capturas el señuelo. A mí me ha resultado efectivo, al igual que pescando a mosca, que pude pescar algunos abades con ellos. También he podido pescar algunos meros. Vamos ahora sí. Tengo el mero con cangrejo. Let's go. Sí, señor. Qué bonito, chicos. Merito con cangrejito. Muy blanco este mero, ¿eh? Muy blanquito. Adiós. Se queda justo aquí. Creo que pescando rock fishing, y yo lo he probado de momento muy poquito, pero como os digo, como estuve viendo que los peces tenían interés en él, decidí compartirlo con vosotros. Si lo hacéis, mandadme alguna foto, y si conseguís capturas, más aún. Espero que os pueda servir, espero que os guste este montaje, y sin más, darle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.